Estimadas amigas, estimados amigos, nuevamente con el gusto de saludarlos, ahora para referirnos a los 25 años de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación de 1995, tal como lo anunciamos en una entrega anterior, y vamos a hacer referencia durante varias a este importantísimo asunto. Tenemos la buena noticia de que empieza a circular en los medios de comunicación un proyecto, un anteproyecto de reforma al Poder Judicial que contiene modificaciones muy importantes como propuestas iniciales, y cuando empiece la discusión, una vez que se formalice el procedimiento legislativo, en este caso en la Cámara de Senadores, se irán discutiendo y analizando los distintos aspectos que contiene. Entre otros, por ejemplo, hay modificaciones a la integración del Poder Judicial, hay cambio de denominación de algunos tribunales, como los tribunales unitarios, que ahora se convierten en tribunales colegiados de apelación. Se propone la creación de plenos regionales para examinar las contradicciones de tesis. Se incorpora una nueva forma de entender y de sistematizar los criterios de los tribunales federales en cuanto a la jurisprudencia, a los precedentes, algunas otras modificaciones relacionadas con el juicio de amparo. Por ejemplo, se eliminan las fracciones segunda y tercera del artículo 103 constitucional, que eran absolutamente superfluas. Era lo que comúnmente se denominaba el amparo soberanía, que no tenía absolutamente ningún sentido. Y la fracción primera también se elimina y se convierte prácticamente en el rubro único o en el texto único de este nuevo artículo 103 constitucional. Cambios también importantes al artículo 107. Pero en esta ocasión yo quisiera referirme precisamente al tema central de la reforma de 1995, que después de 25 años vuelve a ser materia de una reforma constitucional tan amplia como la que se está planteando actualmente, sin perjuicio de los cambios que hubo en cuanto a las controversias constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad a lo largo de estos 25 años. Sin embargo, en este proyecto específico hay algunos pequeños ajustes a las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, pero creo que es la parte en la que menos novedades se proponen en este nuevo proyecto o anteproyecto de reformas constitucionales. Dicho de otra manera, creo que sigue siendo un espacio en el cual, así como ocurrió desde hace 25 años y a lo largo de este periodo, sigue ocurriendo en la actualidad, todavía es necesario proponer y realizar y aprobar ajustes muy importantes relacionados con las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Inclusive yo diría que hacer un rediseño estructural casi integral de ambas fracciones, primera y segunda del artículo 105. En realidad sería conveniente replantear los casos de procedencia de las controversias constitucionales, rediseñar los distintos incisos de las acciones de inconstitucionalidad. Pero si no se quiere llegar a una reforma o una propuesta tan amplia por distintas razones, hay algunas modificaciones que son relativamente sencillas, inmediatas, que no veo en este proyecto y que sería muy conveniente incluir ahora que todavía pues hay tiempo, porque está esto en proceso y debe pasar por el Congreso de la Unión y por las legislaturas locales, que dicho sea de paso es el mal llamado Poder Constituyente Permanente, que no existe eso en nuestro país, aunque sea una expresión tan común y que se utiliza en todas partes. Es simple y sencillamente un procedimiento rígido de revisión constitucional en el que participan distintos órganos constituidos, básicamente los legislativos, el Congreso Federal, las legislaturas locales y eventualmente quienes tengan derecho de iniciativa de reforma constitucional. Pero no hay ningún poder constituyente permanente. El único poder constituyente es el previsto en el artículo 39 constitucional. Pero ese es un aspecto adicional a lo que estamos tratando. El punto concreto es que voy a proporcionar dos ejemplos para que se vea qué tan urgente es atacar esas fallas, que son todavía varias, son bastantes, que aparecen
desde hace 25 años en las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional. Y solamente voy a poner 2 ejemplos, sin perjuicio, insisto, de otros más que también podrían ilustrar la necesidad de complementar este proyecto con el aspecto concretamente relativo al control de la constitucionalidad de nuestro país. Las controversias constitucionales, como sabemos, actualmente están reguladas en un modo tal que se mezclan los casos en los cuales existe invasión de competencias de un órgano por otro, que es un tipo de conflictos entre órganos, con aquellos otros en los cuales lo que se impugna es la inconstitucionalidad del acto que realiza algún órgano constituido, algún organismo constitucional autónomo, como se le llama aquí, pero que por sí mismo se impugna por ser contrario a la Constitución, aunque no implique invasión de competencias. Estos son otro tipo de conflictos entre órganos constituidos que están previstos dentro de los sistemas de control de la constitucionalidad mejor diseñados en el mundo, que son, por supuesto, los europeos. En nuestro país están entremezcladas estas 2 posibilidades. Entonces, una primera sugerencia sería ese rediseño que las diferenciara y, por ejemplo, evitara algo totalmente innecesario, que es la procedencia de las controversias constitucionales contra disposiciones generales. No, las disposiciones generales en todas sus variantes, leyes de revisión constitucional, que aquí les llamamos decretos de reforma constitucional, tratados internacionales, leyes ordinarias, sean federales o locales, actos con fuerza de ley, por ejemplo, en caso de suspensión de garantías, los tratados internacionales, cualquiera que sea su materia, los reglamentos administrativos, sean subordinados a las leyes o autónomos, como se les llama a los de los municipios. Cualquier norma general se debe combatir a través del control abstracto de las normas generales, que es lo que tenemos previsto en la fracción segunda, y es lo que aquí llamamos acciones de inconstitucionalidad. No tiene sentido utilizar las controversias constitucionales para las disposiciones generales. Pero digamos, si no se quiere llegar a tanto, pongo un ejemplo muy específico que sí se podría tomar para mejorar la situación que actualmente prevalece estructuralmente hablando en cuanto a la fracción primera del artículo 105. Y esto es perfectamente perceptible en la parte final de esa fracción primera, donde se empiezan a plantear los efectos de las sentencias en materia de controversias constitucionales, que son los 2 últimos párrafos después del inciso J, y en ellos se lee lo siguiente. En el penúltimo, que es el más amplio, se dice, palabras más, palabras menos, que cuando la controversia constitucional versa sobre disposiciones generales, pero es promovida por la federación o algún órgano federal contra uno estatal o uno municipal, la sentencia puede tener efectos generales o definitivos, siempre y cuando el sujeto que inicia la controversia sea la federación contra el Estado o el municipio, o el Estado contra el municipio, y además se logre una votación de por lo menos 8 votos en el Pleno de la Suprema Corte. Y dice el último párrafo de esa fracción primera, que en caso contrario, las sentencias tendrán solo efectos entre particulares, es decir, relativos. Dicho al revés, si la controversia la promueve un municipio contra un Estado, automáticamente la sentencia no podrá tener efectos generales, aunque se refiera a disposiciones generales. Si la promueve un municipio contra un Estado o contra la Federación, o un Estado contra la Federación, la misma situación, solo tendrá efectos particulares o relativos. Este es un gravísimo error de técnica, que no tiene absolutamente ningún sentido, ningún sustento, porque los efectos de las sentencias en materia de control de la constitucionalidad no dependen del sujeto legitimado activamente para iniciar la controversia, del sujeto que la promueve. No, los efectos dependen de la naturaleza del acto materia de la controversia. Es decir, si es un acto concreto, los efectos serán relativos. Si es una omisión, también los efectos serán relativos.
aunque sea una omisión legislativa, que ese es otro error muy común que se comete en nuestro país. Se piensa que si es omisión legislativa los efectos tienen que ser generales. No, porque omisión implica que no se está expidiendo la norma general. Por lo tanto, la sentencia del Tribunal Constitucional, o en su caso de nuestra Suprema Corte, lo único que ordena es al órgano legislativo o al órgano competente para emitir la norma general, lo único que le ordena es emite esa norma. Pero todavía no hay norma. ¿Cómo va a haber efectos generales en una omisión legislativa si no hay norma que anular? Precisamente lo que se está ordenando es que se expida la norma general. Todos los efectos son concretos. Por esa razón, la regla básica es que en las controversias constitucionales o conflictos entre órganos previstos en la Constitución, siempre proceden contra actos concretos o contra omisiones, y por eso sus sentencias son o tienen alcances relativos. En cambio, los efectos generales definitivos que expulsan a la norma con una sola sentencia del sistema jurídico se logran a través del control abstracto, es decir, lo que está previsto en la fracción segunda del 105, lo que aquí llamamos acciones de inconstitucionalidad, que por ejemplo en España se llama recurso de anticonstitucionalidad, en Alemania es control abstracto de las normas generales, en Italia se llama juicio de legitimidad constitucional. Pero en síntesis, control abstracto de las normas generales, aquí lo hacemos a través de una llamada acción de inconstitucionalidad. Entonces, en síntesis, ¿qué se debe hacer si no se quiere hacer una reforma integral como la que de alguna manera estoy sugiriendo, esbozando? Por supuesto, requeriríamos de más espacio para explicarla paso a paso. Por lo menos eliminar esos dos últimos párrafos de la fracción primera, para que no caigamos en ese gravísimo error previsto en nuestra Constitución, consistente en hacer depender los efectos de una sentencia que resuelve una controversia constitucional del sujeto que la promueve. Ese es un error garrafal, incalificable. Debe ser en función de la naturaleza del acto. Entonces, si nosotros insistiéramos, por ejemplo, en que las controversias constitucionales siguieran procediendo contra normas generales, pues entonces, con independencia del sujeto que la plantee, si es municipio contra Estado, Estado contra Federación, algún órgano local con uno federal, cualquier combinación, entonces las resoluciones deberán tener efectos generales también. Pero lo óptimo, lo adecuado es quitar las disposiciones o disposiciones generales como materia de una controversia constitucional y pasarlas a la fracción segunda del 105, que no en balde empieza diciendo que la Suprema Corte será competente para conocer de la anticonstitucionalidad de normas generales. Si nos fijamos, claramente dice de cualesquiera normas generales, y después ya en los incisos, desde su versión original, ya hablando de la fracción segunda, se empieza a señalar nada más leyes y tratados internacionales. Ese fue otro error desde el origen, desde hace 25 años. Al paso del tiempo se empezaron a ampliar las posibilidades de que otros sujetos, órganos constituidos, organismos constitucionales autónomos, pudieran interponer una acción de inconstitucionalidad. Pero ahora tenemos situaciones verdaderamente incomprensibles, como que en algunos incisos de la fracción segunda se dice: el Congreso podrá interponer una acción de inconstitucionalidad contra leyes si es Cámara de Diputados, leyes si es un Congreso local, leyes y tratados si es la Cámara de Senadores. Pero otra vez se circunscribe a leyes y tratados cuando el rubro de la fracción segunda dice normas generales. Una reciente incorporación, muy acertada por cierto, legitimando al presidente de la República a través del consejero jurídico para interponer una acción de inconstitucionalidad, de acuerdo a la fracción segunda, pero ahí sí dice correctamente contra normas generales. Entonces hay toda esa serie de incongruencias que se pueden arreglar con una gran facilidad aprovechando esta nueva reforma al Poder Judicial. Y ya centrándome en esta fracción segunda del artículo 105, también habría que hacer un rediseño bastante completo, es decir, no limitar a leyes y tratados, ampliar a normas generales, inclusive legitimar a más sujetos para que puedan interponer la acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, cualesquiera de los organismos constitucionales autónomos, las universidades públicas, en fin, se podría ampliar para llegar a una magnífica conformación estructural de este medio de control, como existen en los sistemas constitucionales europeos, que se denomina control abstracto de las normas generales.
Pero nuevamente, si no se quiere llegar a tanto, si por distintas circunstancias sería complicado analizar, estudiar una propuesta de este tamaño, lo que sí podemos hacer es mejorar, subsanar, en este caso, una evidente omisión, una carencia que no tiene tampoco explicación ni justificación, consistente en lo siguiente. Si nosotros observamos, los congresos, tanto federal como locales, ya son sujetos legitimados en las condiciones que ahí se señalan, por cierto, demasiado limitadas para interponer la acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Igualmente los partidos políticos, igualmente la Comisión de Derechos Humanos y otro organismo constitucional autónomo como el previsto en el artículo 6º de la Constitución. Pero, apenas en época muy reciente, el sexenio pasado, se incorporó al presidente de la República, es decir, al Ejecutivo Federal, para que pudiera interponer la acción. Eso desde hace mucho tiempo se debió haber hecho. Obviamente, uno de los sujetos básicos, de los órganos constituidos básicos que debe estar legitimado o autorizado para interponer el control abstracto de las normas generales es, por supuesto, el gobierno. Pues claro, si el gobierno, por ejemplo, veta una ley, y esta ley es superada por el Congreso, eso no significa que la ley deje de ser inconstitucional eventualmente. Entonces el presidente ya no puede hacer otra cosa más que publicarla, pero ahora ya puede interponer una acción de inconstitucionalidad. Eso está muy bien, es una magnífica modificación. Sin embargo, ahora nos hace falta establecerla también para los gobiernos locales. Los gobernadores también deben estar legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad. Es decir, hay que incorporar a los gobiernos locales para que puedan impugnar las normas generales, mejor normas generales, si se quiere por lo menos leyes, emitidas por los congresos locales, eso es indiscutible, pero también debería ser en contra de leyes federales. El presidente de la República puede interponer la acción contra leyes federales y contra leyes locales. Los gobernadores deben hacerlo también, igualmente deben tener esa posibilidad. Y alguien dirá, ¿pero por qué contra leyes federales? Tal vez aceptemos que sea contra leyes locales porque es el ámbito de competencia de la entidad federativa, etc. Es que no perdamos de vista que esto, de lo que estamos hablando, no es juicio de amparo. Esto de lo que estamos hablando es un mecanismo de control de la constitucionalidad, el control abstracto, y por otro lado las controversias que no se rigen por las estructuras del juicio de amparo basadas en el interés jurídico directo o en el interés legítimo, indirecto que existe ahora. No. Esto es un medio de control, o son dos medios de control totalmente distintos. Entonces, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, lo que se plantea es la inconstitucionalidad de las normas generales con relación a la Constitución por cualquiera de los órganos constituidos del Estado. Basta y sobra con que perciban que hay esa inconstitucionalidad. No tiene que referirse a su esfera de competencias, no. Simplemente si un gobernador percibe que la acción de inconstitucionalidad la debe utilizar porque hay una ley federal contraria a la Constitución, debe estar en condiciones de hacerlo. Entonces, mi propuesta específica, si no se quiere llegar igualmente a un amplio diseño como el que estamos planteando, de la fracción segunda del 105, es por lo menos incorporar a los gobernadores de las entidades federativas y por supuesto al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que puedan interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y locales. Estos son dos ejemplos, son muchos otros los que podrían darse, seguramente los iremos abordando en próximas entregas, pero por lo menos si hiciéramos estas dos cosas y las incorporáramos a este proyecto de reformas al Poder Judicial, daríamos un paso adelante, avanzaríamos en el perfeccionamiento de nuestro sistema de control de la constitucionalidad 25 años después de la importante reforma que se concluyó, que se aprobó en 1995. Muchas gracias.